personas, miles de personas. El Chagas, por ejemplo, que es un mal precolombino que todavía se extiende en vastos sectores de nuestra sociedad. El dengue también es una enfermedad endémica de nuestra región. Este año, antes de que el COVID-19 nos tomara prácticamente de rehenes a todos y a todas, hablábamos del dengue como el peor brote de los últimos 10 años. Ahora, ¿por qué? Más allá de, por supuesto, la atención mundial que reviste el COVID-19, ¿por qué estas enfermedades endémicas que atacan a tanta gente no forma parte de la agenda periodística o de la opinión pública más asiduamente de lo que lo hacen? ¿Será tal vez porque ataca a personas que lamentablemente en el inconsciente colectivo figuran como ciudadanos de segundo orden? ¿Será que el COVID-19 asusta a aquellos que habitualmente no se asustan por estas enfermedades? ¿Será entonces que estaremos vertebrados también por un contexto social que determina qué es lo que nos atrae desde el punto de vista mediático y público? Muchas preguntas interesantes de comenzar a responderse a través de la visión de una investigadora del Instituto Malbrán, específicamente la directora del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias del Malbrán. También forma parte de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud. Estoy hablando de María Soledad Santini, con quien tengo ya el gusto de hablar. ¿Qué tal, Soledad? Buen día. Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. ¿Cómo andás? Buen día. Gracias por contactarte. Por favor, gracias a vos por, de alguna manera, ahondar en estas temáticas en las que no buceamos habitualmente los periodistas, los comunicadores, pero que tal vez ahora, en medio de una pandemia mundial como la del COVID-19, pueda dejar ciertos rastros y nos llamen la atención como herencia, tal vez simbólica, de lo que debemos realmente prestarle atención de aquí en más, una vez que se disipen estos nubarrones de la pandemia sobre todos nosotros. Hablo del COVID-19. Uh-huh. Me preguntaba si el contexto social en el que se dan nuestras epidemias autóctonas también determina la atención de la sociedad, si es que asusta a personas, el COVID-19 digo, a las que no asustaba ninguna epidemia, y por eso es que le prestamos atención, porque las otras epidemias realmente le pasaban de largo. ¿Habrá algo de eso? ¿Qué opina Soledad? Sí, en realidad yo lo que creo es que la pandemia de alguna manera pone en jaque todo el sistema, no solamente sanitario, sino científico y de hecho también el sistema político, ¿no? Primero y principal, logra después de muchísimos años poner en agenda la salud pública, que no es menor. Después también me parece súper interesante esto de repensar hacia dónde queremos ir como sociedad, ¿no? Como un colectivo ser humano estoy hablando. Uh-huh. Porque un poco es eso, ¿no? Lo real es que si vos te pones a investigar las diferentes escalas o los diferentes disparadores que producen la pandemia, uno puede empezar a ver que hay políticas nacionales, regionales, mundiales, que directa o indirectamente repercuten en la producción de enfermedades. Yo hace un tiempo dije que no se pueden pensar políticas sanitarias sin pensar políticas sociales, y eso tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, hay una mirada desde la epidemiología crítica que entiende de procesos que producen o que tienden a producir enfermedades, donde empieza a involucrar el pensar las clases sociales. O sea, depende de la clase social en la que vos te desarrolles, más o menos tenés un perfil epidemiológico, ¿no? O los disparadores de esas enfermedades. Ese artículo, en uno de los artículos que escribimos en esta producción masiva que hacemos, porque es irónico, pero es real para los epidemiólogos, esto es un poco vivir los libros.
¿no? Vos pensás que nosotros, la ciencia tiene un ritmo y la epidemiología como herramienta dentro de la ciencia y como herramienta de pensar políticas y demás, tiene otro ritmo distinto al que uno está acostumbrado. Entonces, en este Jurassic Park, como le digo yo, nosotros es un poco eso, viste que la ciencia se dice y se desdice por la velocidad que está llevando. Claro. Con esa producción de conocimiento que hacemos día a día, y lo real es que desde la ciencia uno en general tarda un poquito más en corroborar o en pensar una hipótesis. Hoy, cuando vos, ese artículo que vos estás haciendo referencia... En realidad hice referencia a lo que dice el artículo, pero dejame claro, que yo diga cuál es el artículo y dónde lo pueden leer en su totalidad. Sí. El artículo está en la página soberaniasanitaria.com.ar, ¿digo bien? Sí, perfecto. Y el artículo se llama El constante silencio de las endemias y epidemias, que has escrito vos junto a otra investigadora, Rocío Rivero. Exacto, exactamente. Cuando nosotros escribimos ese artículo, lo escribimos cuando comenzaba la pandemia, en Argentina, cuando comenzaba la transmisión en Argentina, donde cuando vos, por ejemplo, mapeabas la distribución de las enfermedades, veías que en ese entonces tenías en la ciudad autónoma de Buenos Aires, estoy hablando, es importante tenerlo en cuenta, por cómo congrega a las poblaciones, tenías que en los barrios donde las necesidades básicas insatisfechas eran de porcentaje bajo, o sea, lo que sería barrios de una clase media alta, era donde empezaba a transitar el COVID, en tanto que en los barrios que se les dicen los barrios del sur de Cava, al sur de la avenida Rivadavia, que son los barrios que tienen porcentajes de necesidades básicas insatisfechas mucho más grandes, era donde había muchísima expresión de dengue. Que lo que tiene interesante ese artículo es que nosotros hacíamos un paralelismo de que estamos hablando de ambas problemáticas producidas por un virus, y son ambas problemáticas introducidas en nuestro país por viajeros. Nosotros, si bien tenemos dengue todos los años, los primeros casos de dengue no nacen en la Argentina, por eso se dice que no es endémica y es epidémica. Lo mismo que pasó con el COVID. Se introduce a partir de los viajeros y y después empieza toda esa dispersión y toda esta maroma de vivencias que tuvimos durante todo lo que va de esta pandemia. Pero un poco yendo a lo original que te estaba diciendo, que me desvié, era esto de que desde la perspectiva crítica uno entiende esto, ¿no? Que hay clases sociales, que hay un territorio, que hay una historia que definen la producción de esa enfermedad. Y bueno, entonces no es lo mismo cuáles son los disparadores o los factores que permiten la transmisión de enfermedad, por ejemplo, en Barrio Norte, de provincia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que un barrio vulnerado, una villa, un barrio vulnerable, como le dicen ahora. Sí, cuando nosotros empecemos a desmembrar más la pandemia, que ahí sí, cuando pase un poco más, uno la puede analizar desde otro contexto, ya vivida, ya transitada, vamos a responder un montón de preguntas, ¿no? Pero esto que te quería decir es muy probablemente la transmisión o los factores ambientales que hacen que el COVID se mantenga en una villa sea, por ejemplo, la falta de agua potable. En cambio, en Barrio Norte de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy probablemente ese no sea el problema, ¿no? Muy probablemente haya otros factores sociales, como por ejemplo no mantener el distanciamiento social o no mantener la cuarentena, que sean lo que vos, los factores que te ayuden a disparar o que te mantengan la producción viral del virus en Buenos Aires. Sí, ¿no? En esa barra. Sí, de alguna manera lo vemos con las expresiones populares, de tal vez un sector social que no tenga necesidades básicas insatisfechas, como lo fue aquellos que se han movilizado el lunes próximo pasado, por supuesto, multitudinaria manifestación, pero que pretenden justamente romper ese cerco social que les está imponiendo este virus. Yo pensaba mientras vos hablabas, yo era chico, vos también, pero cuando surgió
el virus del HIV, el SIDA, recordemos que primero fue acotado a los homosexuales. Entonces, totalmente, a la sociedad normal, entre comillas, no le va a pasar nada, porque es una cuestión de homosexuales. Entonces, bueno, no hay que darle tanta bolilla. Es una cuestión de color, rosa. Momento, claro, era una cuestión rosa, de color. Bueno, sí, es una cosa que... Después, cuando avanzó la ciencia sobre el estudio de este virus, nos dimos cuenta de que ataca a todo el mundo sin condicionamiento alguno. Entonces, todos estuvimos atentos al VIH durante toda la década del 80 y parte de los 90. Estaba en la agenda periodística permanentemente. Permanentemente. Porque se asustaron los que nunca se asustaban. Exactamente. Pero tiene que ver con esto un poco de cuáles son los disparadores. En el caso del HIV, es verdad, yo era muy chica para el HIV, pero me acuerdo cómo estaba en agenda, me acuerdo de la cantidad de famosos. Freddie Mercury fue uno de los que falleció por esa enfermedad. De hecho, después hubo un montón de películas y en realidad desde la epidemiología lo que ocurría ahí no era que era una enfermedad de homosexuales, sino que entre ellos empieza a ocurrir la transmisión. Obviamente después, por un montón de otros factores, se empieza a dispersar al resto de la población y donde observamos que en realidad no era una cuestión de género, tal cual. No era una cuestión de afinidad por nuestra especie. Estamos hablando, perdón que te vuelva a presentar para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando, con Soledad Santini, es investigadora, directora del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias del Instituto Malbrán. Y lo interesante de la charla con Soledad es, si bien estamos todavía en el transcurso de la pandemia, uno puede potencialmente ubicarse en el después de la pandemia. ¿Cuánto de eso que vos decís de la atención de las políticas sanitarias nos quedará simbólicamente a los argentinos y al mundo entero dentro de una agenda de opinión pública, esto de la pandemia? ¿Qué crees que vamos a sacar de positivo de todo esto, Soledad? Yo creo que una de las primeras cosas positivas que logra la pandemia es que nos volvamos a lavar las manos. Y otra cosa que tiene para mí, no es poco, y otra cosa es que demuestra la pandemia que no se necesita toda una ingeniería compleja para combatir en este caso un virus, una enfermedad, ¿no? Vos pensás que acá está bien, nos toma de sorpresa, pero en realidad las 3, ponele 4 estrategias que vos usás para mermar o mitigar la transmisión del COVID es lavarse las manos, toser en el codo, tener 2 metros de distancia y usar barbijo. Si nosotros realmente respetáramos eso, sería mucho más sencillo. Pero lo real es que, no sé, como comunidad, como sociedad, no se está respetando y por eso la gente se sigue enfermando. Un poco lo que vos decías de la marcha que hubo ayer fue o antes de ayer, sí, el 17. Estoy media perdida con los días. El lunes, sí. El lunes, vos es un poco lo que está en línea con lo que yo digo de cuando tenés que analizar los antivacunas, ¿no? Que las clases sociales de las personas que son antivacunas. Sabés que hay un sanitarista en Argentina que se llama Mario Rovere, que todo mi respeto, que él dice no se enferma quien quiere sino quien puede. Y está en relación directa con esto de las clases sociales a las que vos permitís de que te vas a enfermar. Y un poco yendo a la pregunta que vos me estás haciendo, yo no tengo la bola de cristal, por supuesto. Tengo sí la esperanza de que la comunidad en su conjunto, la sociedad en su conjunto entienda que la salud es un derecho, que no es una cuestión mercantil, porque no es una cuestión de porque yo tengo plata y puedo pagar una cama, sino que vos por el mero hecho de nacer tenés derecho a tener una vida digna. Y eso es un debate interesante que nos podemos dar como sociedad. Después, respecto a lo que va a pasar, yo creo que los países más anglosajones, o más, no tanto los anglosajones, pero sí por ahí los europeos, Alemania, o ese tipo de países,
son los que definen un poco las políticas a seguir, sobre todo países como los nuestros que vivimos de exportarles insumos básicos a ellos. Y ¿por qué te hago todo este análisis? Porque hay muchas teorías, hipótesis, que dicen que los disparadores de esta zoonosis, como el COVID, son, entre otras cosas, por ejemplo, los desmontes masivos, ¿no? El acercamiento del hombre a la vida silvestre, la invasión del hombre a la vida silvestre, un poco también tienen mucho que ver los monocultivos, esto de que se empiezan a talar un montón de montes nativos para sembrar un único cultivo, la soja, por ejemplo, o las diferentes producciones que nosotros tenemos. Y eso obviamente conlleva a tener un montón de usos de agroquímicos, y lo real es que países como Alemania están tendiendo a romper con esto, ¿no? A empezar a usar productos más agroecológicos, que no se use tanto, que no se consuman tantos productos con agroquímicos y demás, o sea, que su mantención sea con el uso de agroquímicos, y eso, quizás la pandemia, en los tomadores de decisiones, empiezan a ver esto, ¿no? De cómo las políticas públicas, sea al nivel que sea, repercuten en el sistema sanitario. Pero es importante un cambio cultural. Total. Que está en la superestructura del lenguaje político y que debemos también prestar atención nosotros como ciudadanos y, en mi caso, como comunicador. Total, Y vos nombraste un concepto fundamental en 2 palabras: políticas públicas. Y esto significa que el mercado, que no tiene reglas sino las que él impone, no va a regular ni generar este tipo de salidas para evitar lo que vos decías, una zoonosis a partir de la intromisión del hombre en lugares naturales. Tiene que haber políticas públicas que investiguen primero, se entiendan en la cosa y las pongan a disposición de la ciudadanía, de la gente, para que justamente se viva mejor. Pero son políticas públicas, decisiones políticas que hay que tomar, y no regladas por el mercado, sino justamente reglamentadas por una sociedad que llega a consensos mínimos básicos en función del convivir mejor de todo, ¿no? Y uno se tiene que hacer cargo de eso como sociedad. Uno no es nadie, uno es un montón. Uno es una persona que te puede, por ejemplo, transmitir a 4 el COVID. Uno es un montón en una sociedad. Y nosotros tenemos un montón de derechos y tenemos que hacernos cargo de ese derecho de tener derechos. A lo que voy es que lo real es que toda política, en mi forma de analizar la epidemiología y de analizar la ciencia, nosotros desde la red, viste que vos dijiste que yo soy miembro de la red argentina de investigadores de salud, nosotros sostenemos que hacer ciencia es hacer política, ¿no? Que la pregunta que vos te haces es un poco esto de investigar, si investigo Chaga o investigo una problemática sanitaria que le interesa únicamente a Estados Unidos, por ejemplo. No es una decisión política del investigador, eso. Es decir, si investigo para mi país, investigo para los demás países. Eso por un lado. Por otro lado, consideramos que toda política pública repercute directa o indirectamente en la política sanitaria, ¿no? Muchas veces lo vemos tan lejano eso de los desmontes, no sé, por ejemplo en Brasil ahora empezaron a vender fragmentos del Amazonas para el monocultivo, ¿no? Es como esta cosa de decir, yo tengo derecho a vivir bien, tengo derecho a una salud digna, tengo derecho a una vida digna, a una casa digna, tengo derecho a la dignidad. Entonces, la importancia de uno también empoderarse como persona, ¿no? Como persona. No, el mercado no puede definirnos a nosotros la manera de vivir. Somos nosotros los que le tenemos que decir al mercado cómo hay que vivir y qué es lo que nosotros queremos. No ellos imponernos a nosotros las políticas, sino nosotros como sociedad a ellos. Porque lo real es que hoy el mercado te define las políticas públicas y obviamente te va a definir las políticas sanitarias. Y si el mercado lo que le interesa es ganar dinero, que en un mundo capitalista está bien que la gente quiere ganar dinero. Ahora el tema es cómo queremos ganar dinero. Esa frase que vos leías, que dice Alicia Stolkirchner en la película que dirige Nicolás Kreplak, que produce Nicolás Kreplak, La insubordinación, no me acuerdo el nombre, mientras charlo con vos lo voy a googlear. Esa es muy interesante cuando ella agarra y dice, para vos estar arriba necesita gente que esté abajo. ¿Y cómo lo tenés abajo esa gente?
¿por qué la tenés abajo? Esa cosa es súper interesante. Yo cada vez que escucho esa frase, a mí se me hace, realmente me quedo como, no puede ser que como sociedad, a mí cuando yo estudié en La Plata, en la Facultad de Ciencias Naturales, y me acuerdo que cuando cursaba antropología, en tercer año de la carrera, la profesora nos dice que teníamos que ver las diferencias entre el hombre y el resto de los animales. Yo de base soy zoóloga. Y obviamente como zoóloga veo al hombre y el hombre como especie, no el Homo sapiens lo veo como animal, porque está clasificado como animal. Y se armaban debates muy interesantes y mis compañeros de antropología decían que bueno, que una de las cosas más importantes que tenía el hombre era que podía transmitir los saberes y mantenerlos, que podía transmitir los saberes. Y ahora se generan ahí es donde se generan los debates interesantes, porque hay un montón de especies animales que no subordinan a sus propias, ¿cómo se dice? A su par específico, ¿no? Uh-huh. No necesitan para sentirse más tener su propia especie abajo. No los explotan. No los explota, exactamente. No los tiene como máquina de explotado. Y no les genera... A mí yo no puedo creer que haya gente que le genere placer estar arriba de otro. Bueno, dicen que la historia del hombre es la historia del poder. Pero Soledad, como corolario de esta charla, que seguramente tiene muchas aristas más por tocar y no las cerraremos nosotros aquí, esta discusión y este debate, pero simplemente para ponerlo sobre la mesa, desde donde en este programa abordamos también la cuestión sanitaria, aprovechando esta situación de pesadilla del COVID. Esta frase con la que cierran este artículo, que fue el disparador de esta entrevista, Soledad, que dice: nuestras endemias y epidemias están acostumbradas al silencio, porque ellas saben que afectan a personas cuyas vidas, se asume, valen menos que la vida de otras, y cuya muerte afecta menos que la muerte de otras. Creo que es el resumen impecable de lo que tratamos en esta entrevista, y de ponernos frente a esos espejos incómodos que nos propone esta situación de crisis. Tal vez de toda crisis pueda salir algo positivo. Ojalá que desde el punto de vista simbólico, comunicacional, aprendamos que las políticas públicas, sobre todo en cuestiones de salud pública, son fundamentales para preservarnos, primero como especie y segundo como sociedad, en una sociedad que merezca ser vivida, en donde la competencia y el aplastamiento del individuo por el otro no sea justamente la ley, sino la excepción. Esa es la idea, y por eso te agradezco muchísimo, Soledad, que hayas aportado desde tu tan valioso estudio, desde tu tan valioso trabajo, a nuestra causa aquí en Próspera Mañana. Muchas gracias, Soledad. Muchísimas gracias a ustedes por llamar, y cuando quieran saben que acá estamos.